Feliz tarde de sábado, queridos hermanos y amigos, de nuevo aquí en su programa Puesta de Sol. Como siempre, un gozo inmenso poder estar aquí, saludarle y saber que están ahí pendientes a compartir con nosotros una tarde de sábado, casi noche, ¿verdad? En la despedida del sábado y también en los interesantes temas y momentos que pasamos juntos aquí en este su programa. Nos alegramos de que hayan tenido un sábado de bendición, que hayan podido adorar a nuestro Dios. Por nuestra parte, pudimos compartir con otros hermanos y hermanas de otra iglesia y de verdad es un gozo estar en medio de lo que es la familia cristiana. Así que hoy, en esta tarde, ya estamos casi, ¿verdad?, en la hora de despedir el sábado. Y por eso es que el programa ha iniciado cambiando la página desde el sábado pasado para iniciar con la parte que es el estudio sistemático de la Biblia a través de las lecciones de escuela sabática. Pero es grato saludarles y desearles que estén ahí para disfrutar de las alabanzas de la parte central del programa y de esta. Así que un cambio también es bueno, ¿verdad?, para poner la atención de ustedes en este programa como cada sábado. Queríamos irles recordando que ya entramos a este mes de octubre y también a una guía nueva de estudio, pero también está la programación, está en nuestra nueva guía, como ustedes ya la vieron el sábado pasado, en las interesantes relatos e historias que trae el libro de Josué. Ese nuevo líder del pueblo de Israel, donde en esta semana estaremos viendo cómo inicia el ejercicio de su liderazgo. Queríamos compartir con ustedes el título de la lección número 2, que es Sorprendidos por la Gracia. Y quiero compartir literalmente, como está en su guía de estudio, la introducción de esta lección, porque me parece que realmente es interesante cómo nos lleva exactamente a entender la gracia de Dios sobre sus hijos. Antes de pasar al título, el autor de esta guía de estudio hace una introducción maravillosa y lo hace con una interrogante de inicio. Dice, ¿por qué lo hice otra vez? Quizá todos hayamos dicho esto más de una vez en la vida. En cada ocasión, ya que la historia no es lo único que se repite. Los humanos también solemos cometer los errores uno y otra vez. Así le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y esta ocasión Dios les dio una segunda oportunidad. Y el Señor esperaba que ellos no cometieran los mismos errores. Aquello era para darle a Israel la oportunidad de alcanzar la promesa de la tierra de Canaán. La manera en que ellos se habían comportado en la primera oportunidad, ¿verdad?, lo había llevado ahí a la frontera de Canaán. Sin embargo, el fracaso fue absoluto. Podría pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería ningún esfuerzo, porque Dios decía, yo le daré la tierra. Y eso lo vimos en esta lección que concluyó este sábado. Sin embargo, la seguridad del apoyo de Dios para conquistar la tierra de Canaán no estaba cuestionándose en este momento, pero había que hacer un esfuerzo humano. Como todas las cosas, Dios está dispuesto a darnos muchas bendiciones, pero muchas de ellas están condicionadas a un accionar nuestro, porque hay una parte humana siempre que hacer el esfuerzo, como se le indicó a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esta semana, en esta lección número 2, vamos a explorar dos relatos maravillosos y dice que son fascinantes de la historia de Josué, iniciando su liderazgo con el pueblo de Israel. Sin embargo, estas historias, aunque bastante fascinantes, historias de la Biblia,
dejan lecciones importantes sobre dos aspectos de la vida cristiana: la gracia y la fe. Así que pasemos de inmediato a esta lección para introducirla brevemente. Sorprendidos por la gracia, cuyo verso central o verso de memoria se encuentra en un libro que no es Josué, en el libro de Hebreos, el libro de la fe 11:31. Vamos a ver allí lo que nos dice. Dice: por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Inmediatamente el verso nos lleva a entender que vamos a estar en una de las historias más fascinantes de la Biblia, pero con un protagonista especial como lo es Josué. Y es cómo Josué inicia su liderazgo. Los cananeos, ¿verdad?, que habían traspasado los límites de la gracia. Por eso los cananeos se consideraban fuera de la gracia de Dios, porque ellos habían desestimado lo que Dios podía hacer por ellos. Sin embargo, muchos de ellos quedaban en Canaán, y eran personas que habían estado dispuestos a conocer a Dios. Y de eso va a tener contenido esta lección. Todos los que estuvieron dispuestos a aceptar la gracia de Dios iban a estar exentos de la destrucción, iban a ser salvados, porque ahora el pueblo de Israel iba a enfrentar una batalla para conquistar la tierra de Canaán. La lección se comprende entre la gracia para el pueblo de Israel, la gracia para nuestra primera invitada en la historia, Rahab, y la gracia para los gabaonitas. Entonces allí en los capítulos 2 y 9 de Josué estaremos viendo cómo la fe de Rahab le permitió cubrirse con la gracia de Dios, y cómo lo contrario, los gabaonitas trataron de hacerlo por sí mismos para alcanzar el éxito que se le prometía desde la gracia divina. Así que ahora el pueblo se encuentra obteniendo una segunda oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, y agregamos, y muchas otras más. Y nuestro Dios le gusta que cada uno de nosotros aprovechemos cuando Él nos invita a tomar decisiones a favor de nuestra salvación, y Él está constantemente dándonos esa oportunidad. Vamos a compartir algunas citas bíblicas para que usted vaya tomando el contexto de la lección, y lo haremos a través de una forma diferente desde la misma Biblia, no la forma en pantalla que ustedes han estado acostumbrados a ver, pero de la misma manera usted toma su Biblia y sabe que estamos en el sexto libro del Antiguo Testamento, y allí está Josué, y usted va marcando esas citas para luego leerla con detenimiento. Vamos al capítulo 2. Vamos ya entrando al capítulo 2. Vamos a ver el verso 1 y estaremos viendo luego los versos del 23 y 24. Dice allí: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías, secretamente diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Vamos a ver el verso 23 y 24 del mismo capítulo. Están ahí, usted lo va viendo sombreado en amarillo, ¿verdad? Para que usted lo pueda anotar también. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que lo persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. ¿Quién lo habría escondido? Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Tremendo informe, ¿verdad? Todo está ganado. Si lo dejamos hasta ahí, sería victorioso este informe de los espías.
allí vamos encontrando por qué Josué comenzó su primera conquista de la tierra prometida enviando espías. Josué era un guerrero, Josué tenía una preparación militar, tenía estrategias y consideró que esta era una de ellas, ¿verdad? Primero saber contra qué se enfrentaban, hacia dónde iban. Así que usó esta estrategia para investigar, ¿verdad? Todo lo desafiante que sería el encuentro con aquellos guerreros de Canaán. Y allí estamos viendo también que hay una oportunidad entre ver la protección de Dios y aquí nos encontramos entonces con lo que leímos en el capítulo 22. Estos espías se escondieron en la casa de una ramera o una prostituta y no se trata de Rahab. ¿Cómo se puede combinar la protección, la acción de Rahab hacia dos israelitas, hacia dos hijos de Dios del pueblo de Israel que conocían al Dios verdadero, cuando ella era una mujer cananea y no tenía ningún conocimiento? Bueno, conocimiento tenía, lo tenía la fe puesta en este Dios. Sin embargo, verán la manera como ella conocía de este Dios y del pueblo de Israel y todo el éxodo que ellos habían vivido. Vamos al capítulo 2 y en esta ocasión vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 13. Capítulo 2 de Josué, verso 11, 12 y 13. Allí dice: y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios está expresándose Rahab, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta es la petición de Rahab, que escondió a los espías, que lo mantuvo allí oculto para que no fueran apresados, ¿verdad? Y pudieran cumplir su misión. Rahab conocía de este Dios, conocía al pueblo de Israel y asumió buscar refugio en esta forma, en Dios, en el Dios del pueblo de Israel. Ella, con inteligencia, trató de provocar que la bondad de estos hombres se manifestara. Amor con amor se paga, bondad con bondad se paga. Esta fue la forma en que Rahab le quiso mostrar: ustedes han sido bendecidos. Yo he tenido la bondad de cuidarlos, de protegerlos, y solo le pido que hagan lo mismo conmigo. Rahab reconoció que bajo esta influencia del Dios que protegía al pueblo de Israel, ella también sería protegida. Y por eso se atrevió a hacer su solicitud, mostrando qué cosa: una fe en ese Dios del pueblo de Israel. Así que ahí estarán viendo la fascinante historia de Rahab, cómo luego ella también pudo ser protegida por la forma en que le dijeron que se manifestara donde estuviera en el momento de la destrucción. Pasamos de eso al capítulo 9 de Josué, haciéndole un recorrido a varios versos que usted estará leyendo. En el capítulo 9 sucede otra situación. Aquí hay otros que entran en la historia de Josué a través de los primeros momentos en que él iba a sorprender al pueblo de Canaán. Capítulo 9, verso 14 al 19. Y vamos a ver cómo otros actuaron también, entendiendo que iban a facilitarle
la vida a los israelitas, pero lo hicieron de una manera engañosa. Dice allí, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Primera falla de la segunda oportunidad. Josué se dio cuenta que fueron hacia la batalla, pero ellos no consultaron a Jehová. Se llevó del informe solamente de los espías. Y se fueron, tomaron de las provisiones de ellos y no lo consultaron. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados los 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, porque se está allí tratando de los gabaonitas que se hicieron pasar por embajadores. Sin embargo, eran parte, ¿verdad?, de esa zona y estaban allí creyéndose importante, y Josué hizo alianza con ellos para ir en contra de los cananeos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kirat. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Después que descubrieron los engaños de los gabaonitas, entonces ya habían hecho un juramento, algo que el Señor no había considerado prudente. Me gustaría visualizar el verso, ya vieron cómo llegamos hasta el verso 19, pero en el verso 23 también hay un detalle importante del mismo capítulo 9. Aquí estaban enfrentando dos conflictos. Esta fue ya la sentencia. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué, ya usted lo seguirá leyendo, como le fue dado a entender a su siervo lo que Dios le había, ¿verdad?, se mandado a Moisés su siervo, de dar toda la tierra, porque esa era la promesa, y que había de destruir a quienes, a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Usted sigue leyendo todo el capítulo 9 y encuentra cómo responde todo este conflicto de las mentiras de los gabaonitas, haciéndose pasar, ¿verdad?, como aliados. Hay dos lecciones importantes que usted debe marcar aquí, dos aprendizajes. Primero, la fe de Rahab, reconociendo ella que no estaba llevando una vida muy sana, muy prudente, pero reconociendo que podía estar bajo la sombra del Omnipotente si hacía un bien. Esa era su fe, y en esa fe Rahab fue, ¿verdad?, protegida por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir algo que no merecemos. Rahab recibió gracia, no por su buena conducta, no porque estaba llevando una vida de una moral, ¿verdad? Tenía una moral dudosa. Sin embargo, tampoco fue por su buena obra, fue por la fe que puso en el Dios de Israel. Así que usted estará viendo en esa lección, lecciones importantes en esta lección número 2, como también la manera en que a veces nos encontramos en tomando una decisión entre dos valores diferentes, y tenemos que consultar a Dios a ver cuál realmente está en los planes de su voluntad. Quisiera compartir la cita profética y también una gráfica que tenemos hermosa de cómo esta lección se comprende en esta segunda oportunidad. Vamos a ver si aquí está la segunda oportunidad del pueblo de Israel. Y esta gráfica, si usted la tiene ahí, la puede tomar en una foto para que le sea fácil entender todo lo que pasó allí. Se envía a los espías, actuación de los espías,
y luego el informe de los espías. Fíjense que en el informe, un informe desanimaba al pueblo y otro animaba a Josué. Y allí vamos viendo cómo ellos actuaron. 3 días escondidos, 40 días impresionando. Y ahí está la gráfica cuando Raad lo esconde y lo puede sacar, ¿verdad? De manera escondida. Así que tome una foto ahí de esa gráfica para que pueda tenerla para completar su lección. Y vamos ahora a la nota profética para que usted vea cómo se resume la lección. De Elena G. de White, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 232, leemos y compartimos con ustedes. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios le había señalado, ¿cierto, verdad? Habían de ser desposeídos las naciones que rechazaron el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la misma invitación del evangelio. Todos los que, como Raab la cananea y Ru la moabita, se volvieran de la idolatría al culto verdadero a Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. Bien, la gracia de Dios iba a actuar porque su intención era que Israel fuera capaz de atraer a muchos al Dios del cielo. Así que, querido hermano y amigo que nos sigue en esta introducción de la lección y en este programa, la lección número 2, capítulos 2 y 9 del libro de Josué, para estudiar durante toda esta semana. Nos anuncian la puesta del sol, 6:25 minutos aquí en nuestro país, hora del Atlántico, nuestro país, República Dominicana, ya colocándose el sol, y nosotros pues entendemos que es hora de entregar este día santo a nuestro Dios. Así que les invitamos a estar con nosotros en esta alabanza de despedida del sábado y volvemos para orar con ustedes porque nos agrada recibir una nueva semana junto a ustedes. Alabemos con el himno 550 y volvemos. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Hemos alabado a nuestro Dios con este himno y siempre que este himno suena, en cada lugar que hay un adventista del séptimo día, se anuncia
la puesta del sol y la despedida del sábado. Y usted lo ha entonado con nosotros. Vamos entonces a estar en oración en estos momentos. Bendito Dios y amante Padre, te volvemos, Señor, aquí a dar las gracias, porque siempre, mi Dios, tu palabra es fiel, es verdadera y nos llena de promesa, nos llena de fe, nos llena de esperanza. Y también nos hace entender que eres un Dios justo, un Dios de amor, un Dios que no hace acepción de personas, un Dios, Señor, que todo aquel que clame a ti recibe respuesta positiva de tu parte. Así, mi Dios, que nos ha enseñado a través de tu palabra que las historias que están allí, aún, Señor, sean de personas que no tuvieron una vida adecuada, pero cuando llegan a ti, mi Dios, tú los aceptas y también le das la oportunidad de ser transformados. Danos a nosotros esa oportunidad también, mi Dios. Enséñanos el camino a la perfección. Ayúdanos a corresponderte, Señor, en tus mandatos, en tus promesas y también en las indicaciones que nos da para una vida de prosperidad. Perdona nuestros pecados. Gracias por la oportunidad de un sábado. Gracias por el descanso que nos ofrece. Gracias por las bendiciones de adoración que nos da. Te pedimos que en esta semana tú puedas acompañarnos en el caminar diario. Nos dé tu paz, nos consuele en los momentos que lo necesitamos y consuele a todo aquel que también lo necesita. Gracias infinitas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Una feliz semana para todos y todas, donde quiera que usted se encuentre. Dele un buen abrazo a su hermano, a su familia, y recibimos una nueva semana por la gracia de nuestro Dios, que sea de ricas bendiciones. El programa Puesta de Sol continúa y tendremos ahora una alabanza especial para pasar a la segunda parte, que será de una sorpresa muy agradable para ustedes. Estará con nosotros en esa segunda parte nuestra querida Sarat Arias, y ustedes la tienen en pantalla, pero los que estamos en República Dominicana nos gozamos de tenerla un poquito más cerca. Bendiciones para todos y pasamos a esa alabanza. Disfruten y esperen el final del programa. ¿Has encontrado alguna vez reclamándole al Señor? Sientes que caminas solo, que te abandonó tu Dios. Tienes miedo de enfrentar lo que el mañana traerá, y tu fe vacila porque crees que solo estás. Puedo decirte que he estado en esos valles, y a pesar de que mi fe intentó fallarme, pero fue en esos momentos más cruciales que sentí su amor. Él te sostendrá si cansado estás, fuerzas te dará en tu debilidad. Él te llevará y con él podrás tú continuar. Si el camino es largo y no puedes más, piensas desmayar y volver atrás, déjate llevar, puedes tú confiar que Él te sostendrá. Recibiste una noticia que no esperabas escuchar. Perseguiste un sueño y nunca se te hizo realidad. La persona que tú amabas hoy te abandonó, o posiblemente tu confianza destrozó. No tienes que armar esos pedazos rotos, ni intentar las cicatrices ocultar.
solo ven corriendo hasta los pies de Cristo, tal como estás. Él te sostendrá si cansado estás, fuerzas te dará en tu debilidad. Él te llevará y con Él podrás tú continuar. Si el camino es largo y no puedes más, piensas desmayar y volver atrás, déjate llevar, puedes tú confiar que Él te sostendrá. Él nunca está cansado, siempre allí estará, en la tempestad, en tu soledad, en el fuego y en el mar. Él te sostendrá si cansado estás, fuerzas te dará en tu debilidad. Él te llevará y con Él podrás tú continuar. Si el camino es largo y no puedes más, piensas desmayar y volver atrás, déjate llevar, puedes tú confiar que Él te sostendrá. Una feliz semana para todas aquellas personas que están en este momento en el programa Puesta de Sol. De igual manera para aquellas personas que van conectándose o lo que verán el programa en diferido. Que el Señor le bendiga en gran manera y que en esta semana te invito a no sentir ninguna duda de ir a Cristo, a agradecerle cuando también necesites conversar con Él, cuando necesites tengas alguna situación y necesites contársela a alguien, hazlo con Cristo. Tú vas en oración o en el silencio de tu alma o en alta voz, conversa con Él y no sientas ninguna duda. No sientas que te va a rechazar. Cristo no rechaza a nadie. Nosotros somos los que rechazamos y nos alejamos, pero Él no te rechaza. Ve a Él y Él te va a recibir con los brazos abiertos, cualquier sea tu situación. Pero recuerda, siempre también debemos ir a Él para agradecerle, para darle las gracias. Y bueno, en esta semana que ya estamos en el mes de octubre, ya va avanzando el año, también quiero aprovechar para dar un saludo especial a mi querida Rosalba, que tuvo el interesante resumen de la guía de estudio número 2 que vamos a estar estudiando en esta semana. Y cómo ha estado tan interesante estos temas. Léase con detenimiento el libro de Josué. Y aunque no solo es el libro que se va a tratar, son más, pero específicamente yo le recomiendo que se lo lea completito. No tiene tantísimos capítulos, lo puede leer y de esa manera, en la medida que se va desarrollando esta guía de estudio del trimestre, estará comprendiendo y entendiendo mejor los mensajes. De paso, puede volver a leer a Éxodo, porque también está bien involucrado el libro de Éxodo, Deuteronomio, Número y muchísimos otros libros más. La Biblia es muy interesante siempre, la Biblia es muy bonita. Y quiero compartir con ustedes una breve reflexión en esta ocasión de un personaje que cuando se menciona ese nombre, inmediatamente, por lo regular, nos viene a la mente una persona pequeña de estatura, como llama la Biblia, una persona que desafió todo el entorno en el que estaba, se arriesgó por su posición económica, su posición de funcionario importante en esa ciudad donde vivía, también en peligro. ¿Por qué? Porque decidió, la Biblia lo describe, subirse a un árbol entre una multitud que la cual no lo veía muy bien a él, no en el sentido de rechazo.
Y así somos los seres humanos. Nosotros, por vista, rechazamos, juzgamos a los demás y no estamos llamados a eso. Pero a él no le importó eso. Él se subió en su árbol porque él tenía un objetivo. Recuerdo una compañera de trabajo una vez que me dijo, Sarat, que nada ni nadie te haga perder la vista de tu horizonte, o sea, de las metas que tenga a futuro, a presente, a un presente inmediato, a un futuro inmediato. Y eso pasó con Zaqueo, que es el personaje del que estamos hablando. Zaqueo tenía un objetivo y era ver a Jesús a la distancia. Yo recuerdo cuando niña que mi mamá nos contaba historias de la Biblia, así nos fue instruyendo desde muy pequeñito, y recuerdo con detenimiento cada detalle, específicamente de esta historia que estamos hablando ahora. Por eso le decía que por lo regular las personas cuando se habla de Zaqueo, ese es el primer concepto que tienen. Un hombre de estatura baja, rechazado por la sociedad en la que vivía y que se subió en un árbol. Así que nos lo está describiendo la Biblia. Pero quiero invitarte a buscar en tu Biblia, en el libro de Lucas, el capítulo 19. Ahí se basa, ahí está la historia de Zaqueo en la Biblia. Y el capítulo 61 del libro El deseado de todas las gentes, de la autora Elena G. White. Capítulo 61 en El deseado de toda la gente y en la Biblia el capítulo 19 de Lucas. Y vamos a leer algunas citas. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede, mi versión dice, que me hospede en tu casa. Otras versiones dicen que cene contigo en tu casa. Es interesante, ahí leímos hasta el versículo número 5 del capítulo 19 de Lucas. Zaqueo se sube al árbol para ver a Jesús, porque como decíamos, la multitud no le permitía verlo. Pero quizás lo que Zaqueo menos pensaba era que Jesús, dentro de en medio de la multitud y todo eso, iba a mirar hacia arriba para ver a Zaqueo, para ver a esa persona que estaba arriba. Porque a veces quizás tú lo has hecho, estás en un lugar y quieres de una forma u otra pasar desapercibido, que nadie o que alguien en específico no te vea. Y te pone tras una columna, te involucra más entre la multitud, buscas alguna estrategia para que alguien específico no te vea o para no llamar la atención. Zaqueo no tenía idea. Pensando, viéndolo así, ¿me entiendes? De que Jesús se iba a dar cuenta que él estaba ahí arriba. Pero es que Dios conoce nuestros corazones. Por eso, desde antes de ser formado en el vientre de nuestras madres, ya sabe quiénes somos. Ya el Señor sabe quién eres tú, quién soy yo, ya lo sabía. Y nuestros pensamientos, Él los conoce. Por eso no lo podemos esconder. Nuestras intenciones, no podemos esconderlas. Porque recuerden que el Señor lo conoce, nuestros pensamientos. Ahora bien, Zaqueo hace esto porque él, y te invito a que lea el capítulo 19 de Lucas con detenimiento, no vamos a tener oportunidad, solo algunas cosas específicas, muy puntuales, vamos a tomar en cuenta este personaje tan interesante como Zaqueo. Y es que Zaqueo
vivía en una ciudad donde era una ciudad de mucho tráfico, de mucho turismo. Y era una ciudad donde vivían los sacerdotes. Ahí ellos tenían su lugar especial para vivir. Y que ese otro tema interesante también para agotar. La vida de los sacerdotes y la relación de los sacerdotes con las personas en esa ciudad. Y esos sacerdotes que vivían ahí sabían a qué se dedicaba Zaqueo. Pero además también recibían ofrendas de ese dinero mal habido que obtenían personas como Zaqueo, porque ellos tenían que dar ofrendas. Y los sacerdotes no estaban ajenos a lo que estaba pasando. En el caso de Zaqueo, era el jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Y si bien es cierto, nosotros en los países que estamos debemos cumplir y pagar los impuestos correspondientes. Sin embargo, esos excedentes que se inventan, vamos a decir en buen dominicano, esas personas encargadas de eso, no son bien vistos por el Señor, porque son excedentes que no van al destino que deben de ir, al lugar donde deben ir, que es para la ciudad, para entonces nosotros de una forma u otra recibirlo en las diferentes atenciones, como atenciones médicas, como tener unas buenas calles construidas, como tener una buena educación pública. Pero ese excedente que cobran termina en los bolsillos personales de los que cobran. Y entonces eso va incrementando su riqueza, como le llamamos y como se llama, riqueza ilícita. Y eso pasaba con Zaqueo. Estamos hablando de un lenguaje moderno que no es nada que ver distinto a lo que pasaba en esa ocasión. Ahora bien, cuando Zaqueo estaba arriba y Jesús lo miró Jesús a Zaqueo con una mirada de rechazo, una mirada de acusación, una mirada denigrante, una mirada intimidante de que hasta aquí llegaste. Si leemos la Biblia con detenimiento, leemos a Lucas 19, y entonces vamos y leemos el capítulo 61 del Deseado de toda la gente, nos damos cuenta que no. Jesús es amor. Y en ese momento, el amor de Jesús, con amor, con una mirada de amor, Jesús miró a Zaqueo. Ahora, ¿era la primera vez que Zaqueo escuchaba sobre Jesús? ¿Escuchó que Jesús venía, hizo los arreglos del lugar para estar ahí? No. Zaqueo había escuchado el mensaje desde Juan, porque Juan había estado cerca predicando. Y tan pronto Zaqueo escuchó el mensaje, se quedó latente en su corazón de que su proceder no estaba correcto y que tenía que cambiar. Estoy parafraseando un poco porque no disponemos de todo el tiempo por eso quiero que ustedes lean la Biblia. Que se le quedó esa inquietud, como decimos. Y por eso hay tres cosas que pasaron en Zaqueo. El llamado de Jesús, escuchar el llamado y la recompensa por escuchar el llamado. Al escuchar el llamado, la recompensa. Zaqueo, podríamos decir que hay un término que está en uno de los comentarios bíblicos llamándole penitente. Pero se preguntarán, ¿qué es un penitente? El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es una persona que al reconocer sus pecados siente remordimiento y busca sinceramente el perdón de Dios, mostrando un deseo de cambiar su vida y apartarse del pecado para vivir de manera más fiel a su voluntad. Pero cuando vamos en el contexto
bíblico, no, perdón, esta que acabo de comentarle, este es un diccionario bíblico. Pero cuando vamos al comentario bíblico, nos dice que en el contexto de la Biblia, ser un penitente significa experimentar un cambio profundo en el corazón, lamentar los pecados y a través de la fe en Jesús, buscar vivir de una manera que agrade a Dios. Y eso fue lo que pasó con Zaqueo. Tan pronto Zaqueo escuchó mensajes de Juan el Bautista, Zaqueo comenzó a ser una persona penitente. Comenzó a experimentar cambios dentro de él, en sus pensamientos, en sus deseos de actuar, en no seguir lo que él estaba haciendo. Porque él quería agradar a Dios, porque él reconoció que él estaba mal, que él debía cambiar, que ese camino que él estaba llevando no era el correcto. Nosotros, ¿hemos sido Zaqueo alguna vez? ¿Te has sentido Zaqueo? ¿O eres de lo que sigue todavía acusando a alguien cuando lo ve y no vas con una mirada de amor? ¿O no te miras tú para ver si tú estás en ese mismo andar o en otro peor y que debes de comenzar a ser una persona penitente? La pregunta es, ¿cuándo ocurrió el arrepentimiento de Zaqueo? ¿Antes de ver a Jesús o después de ver a Jesús? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo tú crees? Coméntalo en el chat del canal por el que nos esté viendo de la Iglesia de Gascue, que son 2, o por Facebook. Comenta ahí para alimentarnos nosotros también sobre tus comentarios. ¿Cuándo ocurrió el verdadero arrepentimiento de Zaqueo? ¿Antes de ver a Jesús o después de ver a Jesús? Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en Lucas capítulo 19, el versículo 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso dice Lucas 19:8. Pero ¿sabes qué? Aquí ya Zaqueo estaba arrepentido. Ya Zaqueo venía practicando, y es lindo, interesante como lo que dice el deseado de toda la gente sobre Zaqueo. Ya Zaqueo venía haciendo la práctica de devolver, no solo lo que él le había cobrado de más a las personas, no. Zaqueo, de las ganancias que tuvo, ese excedente que él le cobró a las personas de más, él también le dio a ellos. No di que está bien, yo te cobré 5 pesos de más, toma tus 5 pesos. No, la ganancia que generaron esos 5, también te la doy. Fue un corazón arrepentido. Entonces, el arrepentimiento de Zaqueo ocurrió tan pronto él escuchó el mensaje. Él vino a Jesús, y cuando vino a Jesús y hizo público su arrepentimiento, lo hizo público, pero ya lo estaba. ¿Sabes? No sientas temor de ir a Jesús. Nicodemo fue de noche donde Jesús, y Jesús no lo rechazó, ni le preguntó: ¿por qué tú vienes de noche y no vienes de día cuando todo el mundo te ve? No le hizo esa pregunta. No le hizo esa pregunta, lo recibió. Zaqueo se subió en el árbol. ¿Y qué le dijo Jesús? Desciende, baja. Pero no solo eso, Jesús no solo fue con Zaqueo que estuvo, también estuvo con su familia. La familia de Zaqueo era rechazada también, viviendo las consecuencias. Aunque vivían en una gran riqueza, pero estaban viviendo el rechazo como consecuencia de las prácticas de Zaqueo.
¿Y quiénes fueron los primeros que también comenzaron a atacar a Zaqueo? Los mismos sacerdotes, ay, que ya no iban a estar recibiendo esos manjares, ya no le van a estar recibiendo porque ya Zaqueo cambió de camino. Zaqueo decidió dejar que Jesús lo renovara, lo transformara. Decidió ser una nueva criatura en Cristo. Y es el llamado que queremos tener en este momento. No importa qué tan bajo tú hayas caído, qué tan bajo tú estés, que tú sientas, que te dé vergüenza, que te dé dolor, que sienta que te rechazan. Jesús no te rechaza. Ve a Él y deja que sea Él que te cambie, que Él te muestre qué es lo que debe dejar, de qué debes apartarte, que sea Él. Tú te mires en el espejo y sea Jesús que te diga. Y entonces, cuando eso suceda, tú vas a salir, no importa que sea de día, no importa que sea de noche, no importa que esté lloviendo, porque no vas a sentir miedo, vas a sentir paz. Y como dice en el capítulo 19, el versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarte a ti. Jesús viene a buscarte a ti. Jesús está pendiente de ti cada momento. Solo Él quiere que tú le escuches. Solo Él quiere que tú decidas cambiar de estilo de vida que estás llevando. Solo Él quiere que si te sientes cargado, cansado, abatido, descanses en Él, que Él va a llevar tus cargas. Y cuando escuches el mensaje, mira, Juan estaba en otra ciudad predicando y Zaqueo escuchó los mensajes. La Biblia no describe si Zaqueo estaba en ese lugar o iba pasando, pero con Juan fue que él comenzó a escuchar hablar de Jesús. Pero en el sentido de ser tocado, de que, espérate, no, yo no voy bien, yo tengo que cambiar de camino, yo no puedo seguir de esa manera. Conscientemente Zaqueo escuchó el llamamiento al arrepentimiento en el sermón de Juan. Zaqueo conocía las escrituras. Y ese es un punto importante. Conocía. Cuidado si nosotros conocemos, pero no somos. Conocer y ser son dos cosas diferentes. Leer las escrituras por leerla, por cultura, para poder hablar, para poder refutar a otro. A veces mucha gente hasta tratar de ridiculizar a otro porque sabe más de la Biblia. No. Léela, estúdiala para dejar que ella te transforme, como pasó luego con Zaqueo. Él la conocía, pero luego él dejó que ella lo transformara. Al él escuchar los sermones de Juan, él pudo reconocer que él era un pecador ante los ojos de Dios y que necesitaba ser transformado. Lo que Zaqueo había oído sobre Jesús encendía la esperanza en su corazón, porque el arrepentimiento y la reforma de la vida aún eran posibles para él. O sea, cuando él escuchó esos mensajes, él dijo, hay esperanza para mí. No estoy perdido. ¿Sabes qué, querido amigo, querida amiga? Hoy hay esperanza para ti. Hoy hay esperanza para ti. Acepta ese llamado
Y si en algún momento lo aceptaste y luego te fuiste, hiciste otro estilo de vida, hoy hay esperanza para ti, porque el amor de Jesús es grande y Él quiere salvarte. Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Recuerden que le dije que era un penitente, una persona que había reconocido que era un pecador y que debía cambiar. Zaqueo, y Lucas 19:8 nos habla de eso, decidió hacer público su confesión, su arrepentimiento. Cuando puesto en pie le dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Se arrepintió y ya dijo, bueno, no importa lo que digan los demás de mí, no importa aquellos que ya no quieran que yo vaya a su casa, que me reúnan con ellos, no, ya tengo a Cristo en mi vida. Y esa debe ser nuestra actitud. Si tenemos a Cristo, entonces podemos entender que ya lo tenemos todo. El Señor se encarga de que las cosas vayan fluyendo, de ir trazando nuestro camino por donde vamos. Hay un mensaje que voy a compartir con ustedes ya para cerrar en el deseado de toda la gente. Recuerden el capítulo 61, que es el que habla de Zaqueo. Dice: cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como a un forastero, sino como aquel que moraba en el templo del alma. Los escribas y fariseos que les acusaban de ser pecador murmuraron contra Cristo porque se hizo su huésped, pero el Señor le reconoció como hijo de Abraham a Zaqueo, porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham, como dice Gálatas 3:7. Abraham, el padre de la fe. Mi pregunta es, para que meditemos en este momento, ¿ha prestado atención al llamado de Jesús? ¿Quieres escuchar el llamado de Jesús? ¿Quieres recibir la recompensa de aceptar el llamado de Jesús? Meditemos en esto, pero no nos quedemos para meditar en esto una eternidad. Ahora meditemos en esto. Apartémonos del ruido de este mundo para que podamos escuchar el verdadero llamado, el llamado de Jesús que te está llamando hoy. Oremos. Eterno y bondadoso Padre, muchas gracias, oh Dios, por su amor infinito. Gracias porque envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por el Espíritu Santo. Y en este momento queremos pedirle que limpie nuestras mentes y nos dé el discernimiento espiritual que necesitamos para entender y comprender su llamado. Y si alguno que está aquí en este momento o verá la programación en diferido, oh Dios, también no ha escuchado, no ha prestado atención, dele el discernimiento para entender también, para aceptar ese llamado y recibir esa recompensa, la vida eterna, pero también la recompensa de tener su grata compañía aquí en la tierra en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Bendiga grandemente, oh Dios, cada persona que está conectada ahora. Bendiga su vida. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Tengan una feliz y bendecida semana. Y será pues hasta el próximo sábado, 6 de la tarde, hora de República Dominicana, cuando estaremos de vuelta con el programa A Puesta de Sol y un contenido especial de edificación para la vida de cada uno de ustedes y de nosotros.